Hermano, estamos ahí en la casa de Cornelio. Estamos viendo cómo San Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de esa visión que el Padre le está enseñando, que él no hace distinción entre las personas, en que todo lo que él ha creado es puro, en que esa ley de Moisés, de lo impuro y de lo puro, ya no va a ser útil, en donde nos está mostrando, le está mostrando a San Pedro que Dios es universal, que no es solamente para los judíos. Meditando, hermano, ahí en la casa de Cornelio, imagínate a Cornelio, ese centurión romano, postrado. Y mira, hermano, cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo va a bautizar, porque ese es el encargo que le está dando el Padre a través del Espíritu Santo. Imagina, hermano, a Pedro, que todas esos paradigmas que él tenía, esas enseñanzas que él había aprendido como buen judío, que cumplía la ley judía, cómo está siendo transformada su mente, está renovando su mente. Y es que la iglesia, hermano, fue así, de esa manera, cómo fue creciendo. Yo quisiera hoy ahí que en Hechos 10:44, hermano, saca tu palabra, Hechos 10:44, ahí vamos a ver cómo ese capitán romano, Cornelio, es bautizado por San Pedro. Mira, hermano, meditando las escrituras al lado de María Santísima, tú puedes, con el magisterio de la iglesia, con una interpretación ortodoxa de la escritura, guiado por el Espíritu Santo a través de la iglesia, tú puedes comprender, hermano, por qué es que tu iglesia es la que Jesús fundó. Y la palabra de Dios te va a decir así: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Qué escena tan linda, hermano. A Cornelio, un centurión romano bautizado por San Pedro, cómo Pedro va cambiando sus paradigmas, cómo va transformando su mente. Pero a la par de eso, hermano, en Jerusalén, cuando se enteran que Pedro andaba juntándose con esas personas que ellos llamaban incircuncisos, es decir, hermano, que no eran judíos, no pertenecían a la ley judía, dice que lo van a criticar, lo criticaban, pero Pedro les va a explicar lo sucedido en la visión que tuvo, cómo el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y por qué del bautismo a esa familia. Y entonces muchos van a entender el plan de Dios de bendecir a todas las naciones del mundo y van a alabar a Dios por abrir las puertas de la salvación y el poder formar parte de su iglesia. Y Pedro, hermano, el encargado del rebaño de Jesús, el primer papa, toma una decisión crucial para el pueblo de Israel. Y va a decir que los gentiles pueden recibir el bautismo sin ser circuncidados. Mira, hermano, sin embargo, las nuevas normas no se iban implementando
de una manera uniforme y en algunas ocasiones llegaron a causar confusiones, causar diferencias. Mira, hermano, cómo lo relata Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo al 18 en adelante, cómo la palabra de Dios iba creciendo, cómo la iglesia se iba desarrollando, cómo la iglesia iba llegando a los gentiles, cómo la iglesia iba cambiando de ya no solo predicar en Jerusalén, sino que se iba diseminando por todo el Mediterráneo, porque esos eran los planes en la historia de la salvación de un Padre bueno, que sale a buscar a esa oveja que se perdió a través de Jesús, sale a buscar para que por medio de Jesús nosotros podamos tener acceso nuevamente a ese paraíso en donde nosotros lo perdimos por desobediencia. Y mira, hermano, Hechos 11, 18, la palabra de Dios dice así: cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución, cuando el asunto de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y de Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. Palabra de Dios. Mira, hermano, unos predicaban solamente a los judíos y otros también se dirigieron a los griegos, y así, con esa conversión de Cornelio quedó probada la catolicidad de la iglesia, hermano, la universalidad de la iglesia y la independencia que va a ir sufriendo del judaísmo. Además, el hecho de que uno de los primeros conversos gentiles fuera un oficial romano, hermano, eso facilitó que se establecieran unos nexos, unas uniones. Se facilitó que la iglesia que empezaba a nacer y la ciudad de Roma empezaran a ver esos vínculos tan necesarios en ese momento, porque el imperio romano era el que gobernaba esas regiones. Y esa ciudad de Roma es el sitio a donde debía dirigirse San Pedro ahora, hermano. Mira cómo nuestro Padre va dirigiendo a San Pedro a ese lugar que ya 2000 años, hermano, todavía sigue San Pedro ahí, en ese papado, hermano, en la sucesión apostólica. Ocupan esa silla de Pedro nuestros papas actuales, y eso sucederá, hermano, porque nuestra iglesia no cambia hasta que Cristo venga a juzgar a vivos y muertos. Y yo quisiera hoy, hermano, que te imagines cómo va creciendo la iglesia, cómo unas personas se van por Fenicia, por Chipre, por Antioquía, pero solo le predican la palabra todavía a los judíos. Pero dice que hay unos hombres en Chipre y en Cirene que habían llegado a Antioquía y se van a dirigir también a los griegos y les van a anunciar la buena noticia del Señor Jesús, hermano, como nuestra iglesia en ese momento va creciendo, se va haciendo católica, se va haciendo universal. Y yo quisiera, hermano, que ahí donde estás, al lado de San Pedro, con San Lucas, que nos va guiando de la mano para que entendamos cómo fue el crecimiento de nuestra iglesia, por qué es que nosotros hacemos lo que ellos hacían, con María Santísima, la madre de la evangelización, la madre de Jesús, esa madre que Jesús nos la dejó en la cruz del Calvario. Sigamos meditando cómo San Pedro se vaya dirigiendo hacia Roma, en donde tiene un papel que jugar, como lo vamos a ir viendo paulatinamente. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando las Escrituras al lado de María Santísima, la mamá de Jesús y esa madre que Jesús nos la dejó.